Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más de aprovechar esta oportunidad para ir a su palabra, en este caso el libro del Apocalipsis, que es un tesoro verdaderamente, y como todo tesoro a veces está escondido, pero es una extraordinaria riqueza lo que es el libro de Apocalipsis, que he insistido muchas veces que es un libro de la segunda venida de Cristo, con las cosas que suceden a causa de esa venida y que nos tienen verdaderamente contentos, sorprendidos por esta cuestión. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre eterno, como siempre venimos a ti para rogarte que en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos conceda ser bendecidos en nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y podamos entender aquellas cosas que son necesarias, que podamos percibirlas con la ayuda de tu Espíritu. Padre Santo, que sea una bendición esta reunión, por Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis estimados hermanos, voy en realidad este día, a leer capítulo 15 y el capítulo 16, porque en realidad el capítulo 15 y el 16 son como si fueran hermanos, porque los dos están tratando sobre juicio, el juicio de los ángeles que llevaban copas en sus manos. Y voy entonces a empezar leyendo los pasajes, que luego nos van a llevar, en su momento, nos van a llevar al comentario, a la reflexión. Dice en el capítulo 15: vi otra señal en el cielo, dice el escritor sagrado, grande y admirable, una señal sorprendente. Pero ¿qué es lo que considera él una visión? Porque dice, vi otra señal. ¿Cuál fue esa señal? Que vio 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Es decir, se trata de un tiempo de juicio. Usted debe acordarse sin duda que hicimos aclaración cuando el Señor Jesús fue a Nazaret a predicar, después de ser bautizado en las aguas. Él fue a Nazaret a predicar a la sinagoga y leyó el capítulo de Isaías 61, del 1 al 2. Sin embargo, quedamos muy claros que el Señor leyó solamente el versículo 1 y la mitad del 2. ¿Por qué? Porque estos pasajes tenían que ver con esa visita de la gracia, de misericordia, tiempo magnífico del Señor. Pero a mitad del versículo 2 lo suspende. ¿Por qué razón? Porque resulta que a partir de ahí habla de juicio. Y el evangelio de la gracia no es un evangelio de juicio, fue un evangelio de misericordia, de ayuda, de liberar a los que estaban poseídos, de liberar a los que estaban prisioneros en cualquier sentido. De tal manera que eso marca una idea. Todo lo que es la predicación del evangelio del tiempo de la gracia, nada tiene que ver con los juicios de Dios. Sin embargo, a partir de que termina ese tiempo de la gracia o de predicar el evangelio de la gracia, empieza el tiempo de los juicios. Y esto que estamos preparando o que vamos a estudiar o a leer
en realidad viene siendo la mitad, a partir de la mitad del versículo 2 de Isaías 61. Por eso estas escrituras o estos escritos están asociados totalmente con juicio. Y le voy a leer lo que dice Juan. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. Y yo le preguntaría a Juan, ¿y qué cosa era esa visión? Dijo, la visión era que vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Quiere decir las 7 plagas finales, lo último. Y cuando esas plagas se hayan terminado, se ha consumado la ira de Dios sobre la tierra. Porque en ellas, dice, es consumada la ira. Estoy leyendo el capítulo 15 de Apocalipsis. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas. ¿De qué? Las arpas de Dios, dice así. Qué interesante. Y estaban cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y a la vez también estaban cantando el cántico del Cordero. Es decir, entonaban 2 cánticos. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Por lo cual, fíjese la profecía que hace aquí, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Y tomando en cuenta la escritura del Salmo 2, donde ciertamente, y Apocalipsis 19, donde ciertamente los reyes de la tierra se involucran. Pero en el Salmo 2 encontramos que no dejaba de haber rebelión de los reyes de la tierra, de los príncipes, contra el que reinaba en la tierra. Estamos hablando, no estaban conformes. Porque a veces se piensa que el día que Cristo reine, las naciones, todos los reyes serán felices. Pero aquí la escritura en el Salmo 2 dice que no, que incluso hicieron una rebelión, haciendo correr la versión de que no era propio, que no estaba bien someterse al hijo de Isaí o al hijo de David. Y dice que estos que estaban allí estaban en un mar de vidrio mezclado con fuego y que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y de su señal y del número de su nombre. Estaban sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es decir, había 2 cánticos que tenían. El cántico de Moisés, que todo el mundo sabemos que es lo que se cantó cuando cruzaron el Mar Rojo. El cántico de Moisés, que es un canto de victoria. Pero también estaban cantando el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. O sea, cantaban y hacían declaraciones. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor? Y engrandecerá tu nombre, porque tú solo eres santo. Voy a hacer lo siguiente para que usted esté enterado. Voy a leer el 15 y el 16, pero luego en las siguientes oportunidades estaremos ya desglosando cada cosa. Pero me interesa porque es un todo. ¿Qué es un todo? Sencillamente, desde el versículo 14 del capítulo 14 hasta el capítulo 16, es un todo, es un paquete. Y entonces están tan asociados estos capítulos que es muy propio hacerlos una lectura única. Y eso es lo que estoy haciendo. Y hacer comentarios que luego nos van a preparar para las siguientes oportunidades, ir haciendo reflexión de manera particular sobre algunas cosas. ¿Quién no te temerá, oh Señor?, le dice. Y ellos estaban cantando muy emocionados. Pero algo pasó. Dice Juan, y salieron del templo 7 ángeles. ¿Cuál templo? El templo de Dios que está en el cielo. En el versículo 17 usted encontrará que hace referencia a ese templo de Dios en el cielo, dice, categóricamente. Y salieron del templo 7 ángeles, que tenían 7 plagas, vestidos de un lino fino y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, que se dice que eran querubines, que representaban los 4 evangelios. Vamos a dejar eso pendiente. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Ese ser viviente, que puede ser un querubín, lo que hizo fue entregarle a esos 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Cuando hizo eso, dice que el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y note este detalle interesante. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuese consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, no había posibilidad de intercesión. La entrada, nadie podía entrar. Estaba cancelada. ¿Hasta cuándo iba a estar en esa condición? Dice, hasta que se consumara la ira de Dios. Hasta que los 7 ángeles derramaran sobre la tierra el contenido de la ira divina. De tal manera que es interesante lo que nos está diciendo el escritor sagrado. Y ya en el capítulo 16, porque con esto se termina el 15, por eso dije, pero son como gemelos, son como hermanos estos capítulos. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, fíjese bien, una gran voz del templo salió dándoles órdenes a los ángeles y les dijo, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañina sobre los hombres. ¿Cuáles? No sobre todos. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre. Y miren la expresión, como de muerto. Esta es muy interesante, esa expresión.
como de muerto. ¿Cómo es la sangre de alguien que ha muerto? Se endurece, se hace pegajosa. Es muy diferente a cuando la sangre está, que tiene todos sus componentes. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Aquí empieza a notarse la cantidad de detalles que involucraban la manifestación de la sangre. Que por cierto es interesantísimo lo que Isaías habla de eso en el capítulo 26 de Isaías 26-21. Porque cuando mataban a cualquier justo, su sangre se derramaba, por supuesto, en la tierra. Y se dice, bueno, la tierra absorbe la sangre. Y ya no se ve ninguna sangre allí. Pero aquí se trata de algo que sería una cuestión soberana del Altísimo. Porque lo normal es que la sangre sea absorbida por la tierra. Pero aquí habla de diferente manera. ¿En qué sentido? En que la sangre se manifiesta. Dice el 26-21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. ¿Para qué sale Dios? Para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá a los muertos. O sea, es una idea muy difícil de interpretar con precisión, pero sí deja la idea, de alguna manera, de que esa sangre que se fue derramada de gente justa, que perdieron la vida por los malvados, por los impíos, la sangre de ellos vuelve a manifestarse en la tierra. Eso tendría que ser en un acto soberano y milagroso de Dios, que no es imposible, por supuesto. De tal manera que usted, espero que haya anotado ese pasaje y trate de encontrarle alguna explicación muy interesante. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque has juzgado estas cosas. La pregunta es, ¿qué cosas ha juzgado? Pues aquí se nota que es la sangre de los justos derramadas en la tierra. Porque has juzgado estas cosas. ¿Por qué? Y dice la Escritura, porque ellos derramaron sangre de los santos y de los profetas, y tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Qué dura es esta expresión. Lo voy a leer de nuevo. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también los has hecho beber sangre. Entonces la idea, sí es una idea aceptable, que la tierra, en ese poder de Dios y milagro de Dios, la tierra manifestó la sangre derramada en ella, la sangre de justos muertos a causa de los impíos. Pero hace un subrayado durísimo. Y mire cómo lo dice, pues lo merecen. Y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Confirma esto, que se trata de juicio de lo que la Escritura está hablando. Y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego.
y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, ese ángel derramó algo sobre el sol, su copa sobre el sol, y hubo un incendio solar que quemó a mucha gente. O sea, ardieron. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso. Aquí es muy interesante en los capítulos 16 y 17 o incluso hasta el 18. No deja de verse que se trata de un problema geopolítico. O sea, con el gobierno que él está desarrollando, habrá grandes problemas entre ellos. Derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso. Y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Qué condición tan dura. Con todo y eso, no quisieron arrepentirse. Hasta ahí íbamos con el quinto ángel, pero viene el sexto ángel. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó. Cosa que sucederá en ese tiempo de la gran tribulación. Pero ¿para qué secar ese río tan extraordinario, histórico, que tenía alrededor de 60 metros de ancho y más de 30 de profundidad? En el tiempo cuando Alejandro el Grande cruzó para pelear contra el imperio de Darío, los persas. Se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. O sea, aquí es muy específico. Y yo siempre he hecho una precisión muy mía, porque siempre se quiere dar la explicación, la interpretación de que se trata de la zona, por ejemplo, de Rusia, o de son países que quedan al norte, en realidad, al norte, teniendo como referencia a Israel o a Jerusalén, no al oriente. Y entonces vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, de todo el mundo y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El diablo, el anticristo, el falso profeta, poseído en este caso de espíritus de maldad, que eran la bestia, el anticristo y el falso profeta. Iban a ir haciendo en todo el mundo una convocatoria para que se juntaran los ejércitos de la tierra, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, hay una convocatoria
que hace que se junten todos esos ejércitos. Que aquí vamos luego en su momento a explicar, porque luego se interpreta que este es Gog y Magog, o si es Armagedón, que son dos cosas diferentes en tiempo. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo. Eso es en el sentido moral y espiritual. Y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una grande voz del templo del cielo. Por eso le dije, sí menciona a un templo en el cielo, como también menciona el tabernáculo del testimonio, que Dios le dijo a Moisés, ten cuidado de ser el tabernáculo de acuerdo al modelo que te ha sido mostrado. ¿A dónde se lo mostraron? En el cielo. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Pero no es problema para Dios haberle mostrado, este es el tabernáculo del testimonio. Hazlo, pero sea exactamente igual al que esté en el cielo. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es decir, se ha consumado. Palabras semejantes a consumado está. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás hasta que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, va a ser algo único que jamás ha sucedido. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Algunos dicen que Jerusalén, otros dicen que Babilonia. Ya veremos en su momento. Dice, y las ciudades de las naciones se cayeron. Las ciudades están llenas de grandes edificios. Pero en la intervención divina dice, se cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios. Por eso hemos enseñado que la Escritura nos da autoridad para decir que ningún caso está sobreseído, que ningún expediente está guardado y que ya no se use. Habrá un juicio, el del trono blanco, y los expedientes serán traídos a memoria. Pero esto que está pasando no es el juicio de la segunda resurrección o el juicio del trono blanco. Esos son sucesos en la tierra, en este caso en las construcciones, problemas de carácter civil, en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y mire qué pasó. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Es bastante, pero hay muchas versiones. Lo que es cierto es que era un granizo de mucho peso, que había causado verdaderos desastres y estragos en la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres volvieron a blasfemar a Dios
¿Por qué? Por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Y yo les recuerdo, guarde Isaías 26, 21. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es hacer lectura general de esos capítulos que en realidad conforman un solo tema. Juicio de Dios, juicio final en la tierra, juicios postreros, que quiere decir que se consuman la ira de Dios allí, se terminó sobre la tierra eso. Y entonces esto nos lleva a una reflexión. Se puede decir con toda certeza que en estos capítulos 15 y 16, pero aún más, puedo agregar el verso 14 del capítulo 14 como parte de esto. Y es más, como principio de este problema. Porque en el capítulo 14, versículo 14, habla donde alguien se sentó sobre una nube blanca, evidentemente era el Señor. Y se le dijo que lanzara su hoz aguda para que se cortara la mies de la tierra. Y que recogiera la uva y viniera la vendimia y que ese fruto lo lanzara al lagar. Que yo dije en una de las enseñanzas, es interesantísimo, porque ese lagar lo consideraron fuera de la ciudad. Allá se consumaba lo inservible, lo que no tenía ninguna razón de ser. Y precisamente la carta a los hebreos, el apóstol Pablo para mí, en la carta a los hebreos, el apóstol hace un señalamiento y dice que también Jesús padeció fuera de la puerta. Es decir, Jesús no fue ejecutado en Jerusalén, sino fue llevado fuera de la ciudad, fuera de la puerta. De tal manera que fue ejecutado donde estaba todo lo inservible, los que no valíamos nada. Y eso es interesantísimo. Allá donde era lugar para aquellos ladrones, para gente mala, para gente que no tenía ningún valor. Pues Cristo hizo causa con todos nosotros. Al ser sacrificado allí en ese lugar, en el lagar de Dios, donde estaba lo inservible para redimirnos. Y se derramó su sangre como se derramaba el vino sobre la tierra. Su sangre se derramó. Y en esa sangre se derramó la vida del Hijo de Dios. Yo dije que en Génesis 9 por ahí, dice que la vida está en la sangre. No dice que es la sangre, sino que la vida está en la sangre. Y en ese lugar espantoso, menospreciable, allí en ese lugar se derramó la sangre del Hijo de Dios, significando sin duda que al derramarse su sangre estaba derramando su propia vida allí con los inservibles, con los que no valíamos nada, para traernos redención, para que se cumpliera aquella promesa: Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Qué interesante. Y qué interesante, digo, que diga la Escritura que Cristo padeció fuera de la puerta, allá donde está lo que no vale. Para mí, eso tiene un honroso significado, honorable, tan honorable que ese día en la tarde
uno de los ladrones que fue perdonado estaba en el paraíso con su Salvador, honrosamente llevado al paraíso, honorablemente estaba allí. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que significó esa obra de Cristo Jesús. De tal manera que Él derramó su vida, pagándole a la justicia divina nuestro pecado. Es una delicia pensar en el alcance de la obra. Y yo quiero hacer una énfasis, porque el que vio sentados era semejante al Hijo del Hombre. Porque el que fue a la cruz del Calvario era Jesús el hombre, el Hijo del Hombre. En otras palabras, el que fue crucificado no era en carácter de divinidad, de deidad o carácter divina. Era en carácter de Hijo del Hombre, que había nacido como cualquier hombre. Y que ahora allí en la cruz no tenía ni de qué valerse. Por eso yo he citado con mucha satisfacción y reverencia el Salmo 22. Léalo y dele un gloria a Dios cuando lo esté leyendo. Cuadrilla de perros, dice, me han rodeado. Léalo, verá qué hermoso detalle tan glorioso. Es decir, ese fue un grito de soledad, de la soledad del Hijo de Dios en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así yo le he llamado el grito de la soledad. Pero no solamente el Padre no estuvo allí en el sentido de ayudarlo, de hacerse presente, de favorecerlo en algo. El Padre no hizo nada de eso por él. Por una razón muy importante, que quiero que usted se la grabe. Satán venció a Adán como hombre. Y ahora Cristo, el segundo Adán, habría de vencer al diablo como hombre. Y gloriosamente lo venció, lo derrotó categóricamente como el hombre que no tiene nada de qué valerse. Que yo dije, incluso el Espíritu Santo lo llevó al sacrificio. ¿Qué significaría? ¿En dónde fue el sacrificio del Hijo de Dios? Allí en la cruz. Allí fue. Allí fue el altar del sacrificio, por decirlo así. Y el Espíritu Santo lo llevó, porque era el tutor del ministerio de Cristo. Desde que salió de las aguas del Jordán, se encargó de él, llevándolo en la ruta del ministerio. Y ahora lo lleva a la misma cruz. Hebreos lo dice para que usted lo lea. La carta a los Hebreos para mí es Pablo. Puede ser otro, indiscutiblemente, pero para mí es Pablo. Cuando nos dice que el Espíritu Santo lo llevó. Sí, llevado por el Espíritu, pero el Espíritu no se quedó con él. Hizo lo mismo que el Padre. Y él, en el grito de soledad, indiscutiblemente buscaba a su Padre, pero también a su tutor ministerial, que era el Espíritu de Dios. Y yo le llamo así, que era el que lo tutelaba, porque ahora que está en la tumba, dice Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo ahora va a la tumba y lo levanta, lo trae a la existencia, a la vida, resurrección.
y estando en el monte de las Olivas con sus discípulos, los bendice, levanta sus manos sin duda y los toca. Y de repente vieron que empezó a levantarse en el cielo. El Espíritu Santo lo había levantado. Usted me va a decir, ¿pero por qué? ¿Que acaso Cristo no podía irse solo? Podía, pero no debía. Porque había una ruta, un modelo. ¿En qué sentido? ¿Por qué tenía el Espíritu Santo que resucitarlo? ¿Acaso el Señor Jesús no podía levantarse de la tumba? Sí podía. Dije, pero no debía. Porque no hay un solo hombre. Y el Señor Jesús representaba a los hombres. Y no existe un solo hombre que pueda levantarse por sí mismo de la tumba. Lo levantaron. Y también tiene que suceder lo mismo con los hijos de Dios, con los creyentes. Y si el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Lo que sucedió con Jesús, sucederá con nosotros. Jesús está ahora con ellos en el monte de las Olivas. De repente es levantado. Jesús podía irse a su Padre por sí mismo, pero no debía. Porque ni hay un solo creyente, un solo hijo de Dios, por muy santo que sea capaz de hacer eso, irse a donde esté el Padre, por sí mismo. Tendremos que ser levantados. Dijo el Señor Jesús, vendré y os tomaré a mí mismo. Nadie, ningún creyente, ningún hijo de Dios va a resultar que es tan santo que es capaz de hacer eso. Pero así como sucedió con el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo lo levantó y lo lleva ¿a dónde? Indiscutiblemente con su Padre. Y lo lleva al Padre. Y el Padre lo recibe, yo dije, y le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermosísima figura. Es necesario que los creyentes, todo creyente de la fe en Cristo, sea un conocedor, porque estas cosas alimentan el alma. Se puede decir entonces con certeza, digo, que en estos capítulos 15 y 16, pero pensando bien dije, debo agregar el versículo 14 del capítulo 14, porque a partir de allí lanza tu hoz aguda sobre la tierra para cortar la simiente y recoge la uva para que hagas la vendimia y la llevas al lagar donde es pisoteado para que salga el jugo de la uva. Así Cristo Jesús fue llevado afuera y vituperado, pisoteado, humillado, de tal manera que se derramó allí, como la uva pisoteada en el lagar. Así también el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sufrió en esa cruz. Por eso le llamé el grito de la soledad. Padre, ¿dónde estás? Qué interesante. De tal manera que cuando ya empezamos, desde el capítulo 14, versículo 14, hasta el capítulo 16, ya estamos presenciando el final de la gran tribulación. Pero ¿dónde dice? Hay referencia, por supuesto. ¿Por qué? La gran tribulación llega a su fin con la segunda venida de Cristo. Porque ¿quién capitaneaba a ese ejército? El anticristo y el falso profeta. En ese momento los cielos se abren. Y yo dije, los hijos de Israel
ven a su caudillo en un brioso corcel, con esa leyenda de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y llenos de gozo debieron pensar, este sí es el Mesías que por milenios hemos esperado. Por fin ha llegado. Hijos de Israel, llegará. Cuando eso sucede en el versículo 14, 15 y 16, ya estamos presenciando, proféticamente digo, ya estaremos presenciando el final de la gran tribulación, que coincide con la intención del anticristo de acabar con ese pueblo representado por esa mujer del capítulo 12. Y esa mujer habría de dar a luz un hijo, con mayúscula. Si usted lee el capítulo 12 y es con mayúscula, se trata del Hijo de Dios. Minúscula, todos nosotros. Esa mujer dio a un hijo, que habrá de reinar sobre todas las naciones, en toda la tierra. Y yo quiero puntualizar algo. El diablo, siendo enterado o estando enterado, por supuesto lo dejaron saber eso, que esa mujer daría a luz un hijo y que ese hijo sería rey de toda la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Y por supuesto, estando enterado de eso, el dragón del capítulo 12, que es Satán, estuvo esperando, observando el momento de que naciera ese hijo con mayúscula para devorarlo, para ejecutarlo. Y se acabara entonces eso de ese hijo con mayúscula. Pero el hijo nació. La mujer dio a luz a ese hijo, a pesar de la condición presente de la maldad. Y el dragón quería devorarlo. ¿Qué dice el capítulo 12? Que quería aniquilar, devorar a ese hijo, que es Cristo Jesús. Y Satán intentó, a través de Herodes, acabar con ese hijo, con la matanza tan grande que hizo de niños, pensando que de alguna manera ese famoso hijo le tocaría morir. Y yo quiero señalar algo, acabar con él, sacrificando a los niños. Pero me alegro de decir lo siguiente, un detalle importantísimo. El diablo jamás supo cuál era ese niño. Alégrense, porque eso que estoy diciendo es una cuestión que tiene mucho valor. Jamás supo. ¿Y usted cree que no intentaba, que no quería de alguna manera saber cuál era? Claro que sí quería. Y lo que hizo Herodes es la evidencia de que hubo un intento de parte de las tinieblas. Pero alégrese al decir lo siguiente, que no pudo saber cuál era ese hijo. Jamás supo cuál era. Y no pudo saberlo
Le voy a decir por qué. Porque Satán no es omnisciente. Solo el Altísimo, el Dios del cielo, es atributo suyo. Omnisciente. Que sabe todo. Lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que no pasó pero pudo pasar. Nada se le esconde a él. El diablo andaba sin duda preguntando en ese medio cuál era ese hijo. Pero ese atributo solo le pertenece a Dios. Lo que entonces puedo decir con toda franqueza, el diablo fracasó en su intento de devorar al hijo. Como también fracasará en su intento de venganza contra el pueblo que representa a esa mujer. Y eso que se está señalando en la Escritura proféticamente, Juan lo pone entre el sexto ángel, es decir, la copa derramada del sexto ángel y el séptimo ángel. Una vez más, esto que estoy mencionando y que vamos a analizar en las siguientes oportunidades, y que estoy haciendo solamente un resumen de lo que vamos a tratar. Estamos entre la actividad, esto que estoy mencionando, sucedió dentro de la actividad del sexto ángel, en la sexta copa, y el séptimo ángel, o la séptima copa. En ese espacio, entre el 6 y el 7, entra este detalle. Porque Juan nos cuenta que hubo una nueva visión, de la que hablaremos en su momento. Pero hace mención el escritor sagrado, solo lo que él llama como el lugar, que por cierto se menciona solo una vez en las Escrituras, solo una vez. Y eso de manera muy breve, muy discreta. Y dice en el capítulo 16, y los congregó. ¿Quién? Pues el anticristo. Pues era el que tenía el dominio. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Usted dirá, ¿y eso qué? Lo siguiente. Quiero que usted note conmigo esto. Que no dijo, los congregó en un lugar llamado Armagedón. No dijo así. Porque eso de los congregó en un lugar podría significar en un lugar cualquiera, en cualquier parte. Pero la profecía no hace eso. La profecía es específica, como luego decimos, para dar santo y seña. Diciendo en el verso 16, y los congregó en el lugar. No dice, los congregó en un lugar. ¿Y eso qué? En el lugar, no en un lugar. En el lugar específico de la profecía. Otra vez vuelvo.
los congregó en un lugar. No dice así. No en lugar. No en lugar otro. No en cualquiera. Por una razón única. Menciona el escritor sagrado ese lugar. Y luego cobra silencio. Es decir, no nos dijo más que en un lugar. No nos dijo así, en el lugar que se llama Armagedón. Y el escritor sagrado nos dejó con esa declaración sencilla. Y no nos dio más información. Capítulo 16, versículo 16. No nos dio más información. Solo dice que ese lugar es llamado Armagedón. Pero ya en el capítulo 19, versículo 19, nos habla de que hay una gran reunión, que se ha reunido un gran ejército de todo el mundo. Como resultado de una convocatoria. Una convocatoria que también encontramos en el anticristo, en el falso profeta. Una convocatoria para que se reúnan los reyes de la tierra y los ejércitos. Y dice, ahora sí, nos va a dar información. Dice que ese lugar es llamado Armagedón. Dije, pero ya en el capítulo 19, verso 19, nos habla de que se ha reunido un gran ejército como resultado de una convocatoria. Porque en el capítulo 16, versículo 16, en realidad no fue tan austero. Sí dio cierta información casi cifrada, diciendo, los congregó en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y eso es lo que dice. En el verso 19 del capítulo 19 dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra. O sea, ¿qué andaba haciendo el anticristo allí? Pues el que capitaneaba todo en representación de Satán. Lea usted el Salmo 2. Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Que luego hablaremos de eso. Estoy haciendo una narración espaciada, pero vamos a entrar cosa por cosa. Porque había una intención de guerra destructiva que el anticristo la abrigaba contra ese pueblo representado en esa mujer. Se entiende que es justamente, escúcheme bien, cuando eso está bajo esa condición de una agresividad tan grande, se da la segunda venida de Cristo. Es entonces cuando Él viene en su segunda venida y vence al anticristo. Y el anticristo y el falso profeta los manda al abismo. Y al diablo lo habrá de mandar al abismo 1000 años. O sea, será una victoria contundente, grandiosa. El Hijo de Dios regresa a la tierra. No viene por la iglesia. La iglesia ha sido levantada. Por eso he mencionado entre la venida de Cristo por la iglesia
que Cristo no viene a la tierra. Viene, viene por la iglesia y el Espíritu Santo levanta a la iglesia y se la entrega en los aires. No existe una venida a la tierra por la iglesia. Pero sí existe una venida, segunda venida. ¿A qué viene la segunda venida entonces? Viene para cumplirle a David la promesa que le hizo. Porque ninguna promesa de Dios queda pendiente ni queda vacía. A esto se le conoce como la segunda venida de Cristo. Solo 2 venidas se mencionan en la persona de Cristo. Cuando el Verbo se hizo carne y que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos redención. Y segunda venida, cuando viene a cumplirle a David lo que le prometió. Punto. Son solo 2 venidas, no 3 venidas. Por supuesto, ese venir a la tierra tiene una sola razón: para cumplirle a David la promesa hecha de que un hijo suyo se sentaría en su trono para reinar sobre todas las naciones. Y en esa segunda venida vence al anticristo, manda a Satán 1000 años al abismo, poniendo fin al gobierno usurpador de Satán, que dominaba las naciones en representación de Satán. Por eso yo le he llamado el prestanombre. Que representaba las intenciones del diablo. En el capítulo 12, el Hijo nació y fue arrebatado para Dios. Y está a la diestra de su Padre y vendrá muy pronto. Y Satán fracasó en su intento de devorar al Hijo. En este último intento, fracasará de nuevo al querer destruir a ese pueblo que es representado por una mujer. Como lo dice el versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella al falso profeta. Y por supuesto, se consuma el tiempo de la ira de Dios y termina la gran tribulación y Cristo viene a la tierra. Ahí vamos a dejar esta narración, que no es más que un resumen, pero luego vamos ahora a la siguiente a empezar parte por parte, que espero que sea una bendición. Vamos a orar al Señor. Le pido, por supuesto, estas cosas que enseñamos, no solamente es por un pasatiempo. Yo lo enseño porque tengo una pasión en mi alma, porque yo creo esto de Hijo de Dios. Y si hablo esto, es para decirle a la gente: vaya a Cristo, entregue su vida al Señor. Esperamos pues que esto sea una bendición. Padre eterno, muchas gracias por la oportunidad que me has concedido de estar aquí con los hermanos. Te ruego, Señor, que todas estas cosas se conviertan en un tesoro, en una bendición al alma. Y bendice a los hermanos y a todos los que escucharon este mensaje, esta enseñanza, por Cristo Jesús.